Bienvenidos al mejor programa de cultura, historia y anécdotas de nuestro hermoso Olival. Estampas olivaleñas. Producción y presentación, Darío Argüello. En Radio Olival Online. De las entrañas de la tierra brotaba gente, dice un autor refiriéndose a esa etapa crucial de la contienda. Sobre la raya de los caminos iban juntándose los unos a pie, los otros a caballo, con lanzas, rejones, guayacanes, hondas, machetes y cuchillos. Y todos solían decirse, hermano, compañero, con la alegría natural de quien descubre estos valores repentinamente, en un juvenil hallazgo de conciencia social. Cada tropa llegaba con sus banderas, rojas, carmesíes, porque estos colores recogían la ilusión de la revuelta. Muy buenas a todos. Este programa de los comuneros, que inicialmente había sido pensado para hacerlo en 2 emisiones, realmente va a ser de 3, y este es el segundo. Habíamos quedado con el primer ejército comunero avanzando desde Oiba hacia Puente Nacional. Equivocadamente hemos calculado 50 kilómetros a esa distancia, pero sabemos que es más, que son alrededor de 75 kilómetros casi. En ese tiempo, obviamente, a pie, por caminos difíciles, era famoso el camino, sobre todo entre Oiba y la región de Valor Real, por lo difícil que en ese entonces se presentaba. Esa tropa inicial que estaba en Oiba, de cerca de 4.000 comuneros, porque todavía no había salido la que estaba en el Socorro. Esa tropa avanzó hacia Puente Nacional, pasando obviamente por Olival, que no era Olival todavía, pero ya era una zona poblada. Pasó por lo que hoy es Valor Real, por lo que hoy es Tolotá. Pasó por Chitaraque, cercanías de Suaita, cercanías de Gambita. Por Santana pasó, muy famosa en esa época. Por Huestra, por Site, no existía Barbosa, hasta llegar a Puente Nacional. En Puente Nacional se había ubicado el oidor Osorio con su gente al interior del pueblo. Eran pocos realmente para ese momento, solamente ellos eran 200 hombres armados. Representaban al ejército español y se habían venido de Bogotá, pero Bogotá estaba desguarnecida en ese entonces porque la tropa grande de la Nueva Granada estaba ubicada en Cartagena, que tenía el riesgo de una toma por parte de los ingleses. Además, el virrey Flores estaba en Cartagena, ya lo habíamos dicho. El oidor con su gente en Puente Nacional, el avance de cerca de 4.000 comuneros por la zona de Oiba a Puente Nacional. Y un buen día, el 8 de mayo, se dio cuenta el señor oidor y los españoles que estaban rodeados, que el pueblo estaba rodeado por el ejército comunero ubicado en las lomas, en las faldas, en las cercanías del pueblo, que los tenían cercados. Y no hicieron otra cosa que buscar contacto amistoso con ellos. Los comuneros estaban bastante decididos a todo, como siempre estuvieron. Y el oidor envió quien negociara con ellos.
los comuneros no tuvieron problema en exigir solamente que se entregaran, se dieran por vencidos, lanzaron pólvora y hicieron ruido, pero finalmente no hubo combate porque los españoles no dieron combate. Simplemente se rindieron y entregaron sus saberes de guerra, que eran unos 100 fusiles, un dinero que tenían para su sustento de unos 8,000 pesos en ese entonces. Eso después les fueron devueltos y alrededor de unos 20,000 tiros. Parte de los soldados del ejército que venía con Osorio era también de esa región y se unieron a los comuneros y se dio por hecho que ya no había combate con ellos, pero esa noticia cundió por una parte hacia el norte, se supo ya en el Socorro, se supo en la región que habían sido vencidos los ejércitos españoles en Puente Nacional y en Bogotá recibieron la noticia con un poco de más afán porque Bogotá estaba prácticamente desguarnecida y siempre desde el comienzo la intención comunera era llegar a tomarse Bogotá. Esos 4,000 o más comuneros triunfadores en Puente Nacional recibieron la orden de Bermeo y de la gente del Socorro de irse hasta el lado de Tunja y de irse a integrar organizaciones en pueblos y a buscar y a motivar que en esos pueblos hubiera levantamiento y se dieran nombramientos de representantes y de tropas que se unirían más tarde a los comuneros. Vamos a ir a una lectura y continuamos luego. Pasó la noche el oidor en constante alarma, y a las 6 de la mañana del 8 se presentó en una plaza un muchacho de unos 14 años que llevaba los vestidos rotos y anunció por 3 veces que si no rendían las alarmas reducirían a cenizas la población. En aquel momento alumbró el incendio en una casa de las afueras de la población. Los guardas abandonaron sus puestos y se refugiaron en las casas de los principales vecinos. Los soldados de Leiva se pasaron a los comuneros, y muchos de estos invadieron la plaza, y parándose frente al balcón donde tremolaba el pendón real, se descubrían el pecho y les decían a los soldados que los hirieran para morir por la libertad. Al oidor no le quedaban más sino los 50 alabarderos. Les ordenó que entregasen las armas, y se retiró con don Joaquín de la Barrera a una pieza interior del cuartel. Los alabarderos principiaron a arrojar sus fusiles a la plaza. El ayudante Ponce saltó las paredes de la iglesia y se refugió en la casa del cura, y a las 10 del día todos estaban prisioneros. Las armas del rey, el pendón real, se abatían por la primera vez ante el pueblo. Después viene propiamente el desplazamiento hacia Santa Fe. Los que ganaron en Puente Nacional se fueron hacia Tunja y los alrededores. Mientras tanto avanzaban los comuneros del Socorro en un número bastante grande, por lo menos en ese momento de más de 10,000. Esa tropa iba nombrando capitanes volantes con unos cuantos hombres que motivaban muchos pueblos y, como decíamos, los pueblos se iban también uniendo a la lucha y se iba creciendo la masa de gente que marchaba hacia Bogotá. En 4 días supieron en Bogotá, el 12 de mayo, supieron de la derrota y obviamente cundió el pánico porque Bogotá estaba, decíamos, desguarnecida, no había tropa suficiente para resistirlos, ningún ejército habría podido resistirlo en ese momento.
y los comuneros ya llegaban a un número de casi 20.000. Entonces el propósito, bueno, además en cuestión de números, si los comuneros eran 20.000 y venían a tomarse la capital, Bogotá solamente tenía alrededor de 19.000 personas. O sea, eran más los comuneros que venían que todos los habitantes de Santa Fe de Bogotá en ese momento, con el agravante de que muchos de esos habitantes de Bogotá, de los sectores populares especialmente, eran simpatizantes de los comuneros y los estaban esperando para recibirlos y darles apoyo. En esa medida el gobierno colonial estaba en bastantes problemas y pues eso implicaba una situación de seguridad y un riesgo muy grande a nivel de gobierno. Se propusieron, a como diera lugar, que los comuneros no llegaran a Santa Fe, lograr detenerlos de alguna forma antes de que se acercaran a Santa Fe. Se nombró inmediatamente una comisión negociadora o una comisión que buscara el acercamiento con ellos, integrada inicialmente por 3 personajes. Un oidor, o sea, un integrante de la Real Audiencia, que se llamaba Joaquín Vasco y Vargas, el alcalde ordinario de ese momento, que se llamaba Eustaquio Galaviz, y el arzobispo Antonio Caballero de Góngora, que va a dar bastante que decir a partir de este momento. Bueno, ya estaba formada la comisión que buscaba el acercamiento con los comuneros antes de que se acercaran a Bogotá. Se sabía que eran muchos, se sabía que estaban resueltos a lo que fuera, se sabía que implicaban un peligro para el gobierno colonial, que entre las cosas que pedían y se proponían era detener y castigar al regente, al visitador regente Gutiérrez de Piñeres, aquel que antes nombrábamos como el hacedor de las cosas de los impuestos y las alcabalas y el culpable de prácticamente todo ese complejo de cosas que se daban en los pueblos de Santander. Ante esa situación, el visitador regente Gutiérrez de Piñeres huyó, decidió huir hacia Honda. Honda queda en este momento a 110 kilómetros de Bogotá. Honda es un puerto sobre el río Magdalena. Lo era mucho más en esa época. Y de Honda se bajaba hacia Cartagena fácilmente por el río Magdalena. Huyó hacia Honda con la intención de bajar a Cartagena. En Cartagena estaba el virrey Manuel Antonio Flores y pues allí podría resguardarse. Mientras tanto, al enterarse, ya en ese momento estaba llegando Bermeo con la tropa a Nemocón y luego de Nemocón se desplazó un poco más adelante hacia la zona de Zipaquirá, específicamente en un sitio que se llama El Mortiño. En Nemocón llegaron el 15 de mayo, los primeros, los otros llegaron el 25 de mayo, el grueso de la tropa con Bermeo el 25 de mayo. Allí se enteraron de la huida de Gutiérrez de Piñeres. Entonces Bermeo nombró, mediante un documento escrito, nombró a José Antonio Galán como capitán comandante, que tenía la misión de perseguir a Gutiérrez de Piñeres y en lo posible detenerlo. Eso, por una parte, es la misión de José Antonio Galán. Por la otra era la de evitar que un armamento que venía de Honda,
que venía de Cartagena y que pasaba por Honda, lo iban a subir hacia la capital como elementos de defensa ante la posible ocupación de los comuneros. José Antonio Galán se desplaza inicialmente de esa zona del Mortiño, que está entre Zipaquirá y Nemocón, se desplaza hacia Facatativá y los comisionados del gobierno ya se acercaban a los alrededores de Nemocón, provenientes de Zipaquirá, que era donde habían establecido su sede. Berbeo concentró entonces las tropas en el Mortiño, les exigió autorizaciones escritas a los comisionados para poder negociar con él. Una lectura aquí nos ilustra un poco de cómo se daba la situación en ese momento. El 27 de mayo acamparon en los alrededores de Zipaquirá más de 20.000 hombres, con sus respectivos capitanes de los pueblos de Barichara, Charalá, Cararé, Cocuy, Confines, Cheva, Chita, Chima, Chocontá, Firavitoa, Garagoa, Cachetá, Gámeza, Guacamayas, Guadalupe, Atoviejo, La Ubita, Leiva, Lenguasaque, La Vega, Moniquirá, Monguí, Mongua, Niamina, Neusa, Nocaima, Oiva, Ocamonte, Onzaga, Pesca, Páramo, Pacho, Paipa, Puente Real, Pinchote, Ráquira, Robada, Riachuelo, Santa Rosa, Sogamoso, Cerinza, Samacá, Soatá, Socotá, Sátiva, Cincelada, Sotaquirá, Santana, Suta, Sesquilé, Sutamarchán, Suaita, Socorro, San Gil, Tensa, Tibasosa, Tibirita, Tópaga, Tasco, Toca, Tota, Tunja, Venta Quemada, Valle y Zapatoca. El comandante general Berbeo ocupó las salinas y nombró administrador, mandando vender la sal a 2 reales arroba. El arzobispo y los comisionados de la audiencia principiaron sus conferencias con Berbeo. El principal propósito de la audiencia era impedir a todo trance la entrada de los revolucionarios a la capital, y así lo significó en la credencial de los señores Vasco y Galaviz, y entretenerlos mientras recibía los auxilios que con urgencia había pedido al virrey. Galán se fue hacia Facatativá. Se hizo acompañar del capitán de volantes Nicolás Vesga y de 25 soldados inicialmente, entre los cuales había 2 hermanos de él, uno llamado Hilario y otro llamado Juan Nepomuceno. Gente joven, muy jóvenes, porque el mismo Galán era muy joven entonces, no tenía más de 32 años. Al saber en Bogotá que Galán había salido hacia Facatativá y que tenía como misión cortar la comunicación con la costa y de pronto detener a Gutiérrez de Piñeres, de Bogotá enviaron a 60 coraceros para perseguirlos. Pero el día 27, cerca a Facatativá, los venció. Fácilmente los venció. Y en Facatativá se les unió más gente, cosa que seguiría sucediendo en los pueblos subsiguientes. La tropa de Galán fue creciendo muchísimo. Bueno, lo cierto es que en el Alto del Roble, además, aprisionó a los que conducían el armamento enviado por el virrey. Bajó de Facatativá, pasó por Sasaima, pasó a Guaduas. En Guaduas hizo una toma bastante grande, tomó los estancos, puso al alcalde, puso todo lo que fueran poderes virreinales, como le habían hecho antes los pueblos de la zona del Socorro.
en los movimientos iniciales. Pasó a Honda. En Honda Gutiérrez de Piñeres había hecho un movimiento de tropa, se había hecho a unos fusiles, además pensaba resistir, pero en un momento dado José Antonio Galán le escribe una carta de la cual se ha hablado mucho en la época posterior por la forma en que le hablaba, pero realmente es una carta en la que él le da a entender que quieren que hablen personalmente, pero la estrategia de Galán era hacerle una coartada para poder detenerlo, porque era inminente que si no veía seguridad de Gutiérrez de Piñeres en Honda, fácilmente se iría. No quiso detenerse a atender ningún llamado de parte de Galán y terminó huyendo rápidamente por el río Magdalena abajo y se escapó. José Antonio Galán y su tropa, que ya había hecho crecer su ejército con gente de los alrededores, de gente de Nimaima, de Sasaima, de Nocaima, de La Peña, de todo ese sector de lo que hoy se llama la provincia de Río Negro. Pasó luego a Mariquita. En Mariquita Mariquita era muy famosa porque había minas de oro y de plata. Se tomó la mina más importante que había, la mina de Malpasos. En ese tiempo las minas están explotadas especialmente con trabajo de esclavos. Hizo liberación de los esclavos. Una de las cosas más extraordinarias es que se adelantó en el tiempo y en la historia prácticamente para liberar esclavos, lo cual no gustaba a veces a los mismos criollos, porque había criollos como los propios comandantes de socorro que tenían esclavos. Y él se atrevió a desafiar, por una parte, el sentimiento de los jefes criollos y obviamente el de los españoles, y liberó a los esclavos y los integró a su ejército, a otros los dejó libres. Eso cundió bastante como noticia y generó bastante inquietud. De ahí, de Mariquita, se desplazó a Ambalema, que era otro puerto más arriba de Honda, ubicado en la zona cercana más o menos a lo que fue Armero. Ambalema, muy importante en esa época por ser un centro recolector especialmente de tabaco. Allí puso Galán su cuartel general y desde allí influenció toda la región del Alto Magdalena, lo que hoy se conoce como el Alto Magdalena, donde a veces iba personalmente a los pueblos dirigiendo la tropa o enviaba a capitanes volantes también con tropa y movilizó comuneros en pueblos. Comuneros era el nombre ya general para los que estuvieran en el movimiento, independientemente que estuvieran en el Socorro o en cualquier región del país o del exterior también, porque veremos luego que eso tuvo influencia más allá de Colombia. Entonces influyó con su tropa, con su movimiento, con sus ideas, con su oratoria inclusive, porque él era buen orador, a poblaciones como La Mesa, Tocaima, Napoima, Ibagué, Purificación, Coyaima, Natagaima, Chaparral, Neiva, un pueblo cercano a Neiva que se llama Caguán, Aipe, Villavieja. Esos caseríos del Alto Magdalena, de esos alrededores, todos estaban
se pusieron en movimiento en función de lo que Galán coordinaba desde Ambalema. Incluso llegaron ecos de movimiento así, llegaron ecos hasta Tumaco, en Nariño, tan lejos ya en la costa pacífica, y en Antioquia también, a muchas poblaciones de Antioquia muy dedicadas a la minería, a las minas de plata sobre todo y de oro. Llegó esa influencia y, por ejemplo, un tal Lorenzo Agudelo, emulando a Galán, promovió la liberación de esclavos entre los trabajadores de las minas de Bellavista. Es solo un ejemplo, varios pueblos se dieron a esta tarea de liberar esclavos y varios espontáneos salieron a imitar las proezas de Galán. Mientras tanto, en otros puntos cardinales del país y de Venezuela, hubo levantamientos comuneros. Había, en ese momento, hubo en Arauca, hubo en los llanos de Casanare, en Pore, en La Grita, en Caracas, en Mérida, en Pamplona, en Ocaña, en Maracaibo, en Valledupar, en San Cristóbal. Toda esa zona se movilizó poniendo tropas y poniendo gente en función del movimiento comunero. Estamos con la gente de Galán en el Alto Magdalena y estamos con los comienzos de la negociación en Zipaquirá y en la zona de Nemocón intermedia, el Mortiño, a unos 50 kilómetros de Santa Fe. Mientras todo esto se estaba dando con Galán, obviamente la situación cerca de Zipaquirá, con la tropa grande de los comuneros ubicada en Mortiño y en las cercanías de Zipaquirá, realmente era muy compleja. Compleja por una parte porque, como dijimos en el primer programa, los jefes de ellos venían prácticamente obligados y la gente tenía recelos, tenía desconfianza con razón de lo que podían hacer frente a una negociación, y la insistencia de la gente realmente era que a toda costa llegaran a Bogotá. Los negociadores de Bogotá obviamente tenían la misión de impedir que eso se diera, y de alguna manera los jefes como Bermeo y demás, entre otros también los de Tunja, esa intención de que no, en últimas, Bogotá no fuera el destino, y lograran deshacerse el problema ellos también en la misma zona de Zipaquirá. Había además internamente algunas dificultades entre jefes, porque había una rivalidad de antes entre la población, la región del Socorro y la región de Tunja. En ese momento, la región del Socorro y del sur de Santander, esos pueblos dependían de Tunja. Tunja era la capital para ellos. Entonces, los intereses de los representantes de Tunja y de Boyacá era que los socorranos no adquirieran mucho vuelo. Entonces, entre ellos siempre hubo ahí una participación por debajo de cuerda frente a la negociación. Finalmente, con el poco ánimo de los jefes y el ánimo de los integrantes de la Junta que venía de Bogotá, de la comisión, pues se dio una negociación que conocemos, siempre hemos conocido como las capitulaciones. Realmente, ¿qué son las capitulaciones o el término? ¿Qué significa? Las capitulaciones son, la palabra capitulación viene de la palabra capitular. La palabra capitular es rendirse o significa rendición
rendición por parte de una de las fuerzas. Se somete a lo que la otra, que vendría a ser la ganadora, diga, pero se somete ciertamente con el respeto a sus condiciones. No habrá fuerza o tratamiento de fuerza entre ellos. Viene siendo en últimas una negociación. Se presentan las capitulaciones por parte de los comuneros. La gente no cree mucho en eso. El común de la gente, la masa, los 20,000 o más que eran el ejército, no creen mucho en eso, pero sus jefes de todas maneras les ordenan, y existe además un cierto respeto por la autoridad de la comisión que viene de Bogotá. Y hay que aclarar también que no era un movimiento que no desconocía la autoridad del rey. Acordemos del grito aquel de Manuel de Beltrán que decía: viva el rey, pero muera el mal gobierno. O sea, no se estaban quejando del rey, se quejaban de la manera como los trataban los representantes del rey aquí en Colombia, aquí en América. No rechazaban al rey, no querían de ninguna manera desprenderse de él, y en esa medida no era una revolución de independencia directamente, aunque en el fondo de la masa del grupo inmenso sí les gustaría, pero los jefes no daban para eso, porque los jefes eran bastante afines de alguna manera a las intenciones del gobierno colonial. Esas capitulaciones, que se dieron en 35 puntos, sería muy largo enumerarlas, pero como fueron redactadas y como la inminencia del peligro de la toma de Bogotá era lo que realmente significaba, los representantes de Bogotá no tenían problema en aceptar lo que fuera. Vistas a la luz de hoy, son unas exigencias bastante grandes. Se dice por parte de algunos autores que esas capitulaciones vienen siendo como la primera gran constitución de una forma diferente de gobierno en América, porque realmente implicaban cambios de todo tipo. Implicaban cambios en lo económico, en lo político, en lo social, en lo comercial, en lo religioso, en lo administrativo. Pero los jefes de Bogotá sabían que solamente lo estaban haciendo para aplacar a la gente. Ellos prometían, como dicen por ahí, lo que fuera, con tal de que la gente se desmovilizara. Y llegaron a extremos como el de firmar esas capitulaciones con todos los honores, con todo el ritual, con todo un te deum en la plaza y en la catedral de Zipaquirá, con firmas juradas, con firmas sobre los evangelios, sobre la Biblia, todo lo demás, pero solo para quitarse el problema encima. Y ante las capitulaciones, pues sí, la gente sospecha que no se cumplirían. Por la actitud de sus líderes, decíamos, y de los negociantes del gobierno, pero terminan finalmente aceptándola a regañadientes, y la gente, después de que son firmadas las capitulaciones, empieza la gente a desmovilizarse, no muy convencida de que eso sea posible, de que sea cierta tanta belleza.
y se van desmoralizados, incrédulos, algunos bravos, pero se desmovilizan, se devuelven a sus pueblos, se van yendo poco a poco. Camino de regreso, los del Socorro, pues obviamente hacen el camino de regreso otra vez, por Chiquinquirá, por Ubaté, otra vez por Puente Nacional, otra vez por los pueblos vecinos a nosotros, por nuestro pueblo, y se van integrando a sus parcelas, algunos se quedan en zonas que ven que pueden ofrecerle mejor futuro. Se cree que algunos en su momento entre la zona de Chitaraque y de Oiba se quedaron por ahí. Posiblemente algunos hayan quedado en la región de Olivar para hacer una forma de vida. Estamos hablando del año de 1781. Suceden muchas cosas en ese año, desde los primeros movimientos de 1780. Apenas vamos en mayo del 81. Habíamos dejado a Galán y su gente en Ambalema y en el Acto Magdalena. Sabiendo todo lo que está haciendo Galán y la noticia de lo que él hace en esta región, llega a Santa Fe y llega a los jefes comuneros. De pronto Berbeo decide mandarle la orden de que se desmovilice porque ya han negociado. Y bueno, una cosa que hicieron con las capitulaciones para aplacar a la gente también fue enviar copias a todos los pueblos, copias del texto de esas capitulaciones para que se promoviera en público en las plazas y se dijera que toda esa belleza se había ganado en la negociación y en la movilización. Galán era un poco más conocedor de esas cosas y realmente no creyó en eso. Berbeo le envió a don Pedro Nieto, representante de él, lo envió con la noticia de las capitulaciones, lo envió con la orden de cesar la lucha. Y él, pues, incrédulo, dice que no le parece, pero en un comienzo se enfrenta con el enviado de Berbeo, con don Pedro Nieto. Les produjo esa situación enemistad. En ese momento don Pedro Nieto tiene que venirse y Galán se quedó como pensando la cosa un poco más lentamente. Se quedó un tiempito más mientras reorganizaba y mientras difundía un poco lo que estaba pasando entre todas las poblaciones que ya citamos del Alto Magdalena. Don Pedro Nieto se vino disgustado, le echó cuentos a Berbeo, pero en realidad Galán decidió que se venía, lo cual hizo un poco después, casi 2 meses después. Se vino hacia su tierra. A la vez el arzobispo y el gobierno de Santa Fe, por intermedio de la iglesia, pues ven que saben que no van a cumplir con las capitulaciones, saben que lo hicieron para desmovilizar la gente, y entonces emprenden una campaña de apaciguamiento de los pueblos, de la gente que había estado involucrada en todo ese movimiento. Al comienzo, obviamente, hay zonas y pueblos que los rechazan, que se sienten engañados y rechazan la presencia y las actitudes
de los representantes del gobierno y de la misma iglesia. El arzobispo ya se hace más cercano a Berbeo. Berbeo se queda con él un tiempo en Zipaquirá, viaja a Bogotá con él y de pronto entre ambos organizan la campaña para bajar a la zona de Socorro, apaciguar a la gente. El mismo arzobispo, Caballero de Góngora, que después, poco tiempo después, por razones que no explicaremos aquí, un poco complejas, termina siendo el mismo el virrey, además del arzobispo. Es el virrey, se le conoce después como el arzobispo virrey. Se fueron con Berbeo y con buena representación, además de haber nombrado antes unas comisiones de misioneros a los pueblos de Boyacá y a los pueblos de Santander, a hacer que la gente se arrepintiera y tomara lo que habían hecho como con cierto sentido de culpa y cierto sentido de pecado y cierto sentido de ofensa a la iglesia misma y al rey, que era prácticamente un dios en persona. Dice un historiador, Manuel Briceño, que es uno de los primeros en hablar del tema de los comuneros prácticamente 100 años después de que se dio el movimiento, porque todo lo que sucedió con los comuneros en un comienzo se ocultó en la historia, se ocultó entre los historiadores, se ocultó incluso en la misma independencia de la época de Bolívar. Este señor Manuel Briceño empezó a estudiar archivos, a ubicar cosas, a ubicar datos, e hizo ese primer libro sobre los comuneros que se llama así, Los Comuneros. El arzobispo salió con don Juan Francisco Berbeo y se dirigió al Socorro. Comenzaba ya a recelarse del cumplimiento de las capitulaciones. En Suaita se presentó un tumulto a la llegada del arzobispo y solo la presencia de Berbeo pudo calmarlo. En el camino entre Oiva y Socorro, ya habían pasado obviamente por Olival, salieron armados a impedir su marcha. Los pueblos presentían que todos sus esfuerzos serían estériles y veían que su obra había quedado incompleta. Las filas de los comuneros perdían diariamente a sus adeptos y los hombres que habían pensado en la independencia se dejaban dominar por el desaliento. Hasta aquí esta segunda etapa. Nos queda un programa más. En él hablaremos un poco más del itinerario, sobre todo el itinerario triste y final de José Antonio Galán, y daremos otros datos. Por hoy, muchas gracias. Y así llegamos al final de Estampas Olivaleñas. Estampas Olivaleñas, producción y presentación Darío Argüello. En Radio Olival, On